Bienvenidos hermanos. Continuamos con este estudio de la popularidad del Señor Jesucristo. Hoy nos compete un tema que es como evidencias del reino en su tercera parte. Esta tercera parte consta de un pasaje bíblico donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra para poder seguir aprendiendo de ella. En Mateo 8:14 dice: Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es un episodio en el que hay muchas cosas que considerar. El hecho de que el Señor Jesucristo hubiese empezado su ministerio en Capernaum significa mucho, porque en Capernaum era una ciudad cerca a la costa del mar de Galilea. Aquí nos está hablando respecto a Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Aquí vemos, en primer lugar, el hecho de que el Señor Jesucristo se hubiera detenido a sanar a la suegra del apóstol Pedro. Dice que solamente le tocó su mano y la fiebre le dejó. Pues es que nosotros hemos considerado que en el deambular que el Señor Jesucristo tuvo por aquel tiempo, siempre Él acudía a obras que no eran repetitivas. Démonos cuenta cómo le devolvió la vista a un ciego. Démonos cuenta cómo hizo grandes cosas, como en este caso, solamente con tocarla, aquella fiebre que aquejaba a la suegra de Pedro la dejó. Entonces, en sus multiformas que tiene el Señor, aquí vemos una más. Solamente la tocó y la fiebre se fue, quedando a la suegra de Pedro completamente libre de aquella dolencia, de aquella fiebre que le acontecía, y más adelante vemos que ella se levantó y le servía. Pero aparte de este acto, que la Biblia nos lo relata como muy sobresaliente, es un milagro más que el Señor Jesucristo hace. Es un episodio más en los que nos está testificando sobre las evidencias de su reino. Él no solamente vino con palabras, vino con acciones, vino a hacer realidad las cosas que antes eran irreales para todos aquellos quienes estaban en el ejercicio de la ley. Pero vamos a ver, aquí hay un personaje bíblico que es Pedro. Vamos a detenernos a ver quién es Pedro, qué extracción tuvo, cómo fue el encuentro con el Señor Jesucristo y todo lo que compete al apóstol Pedro. Entonces vamos a ver en un mapa la geografía bíblica. Vemos que el pueblo de Capernaum es un pueblo costero del mar de Galilea y es allá justamente donde tiene el centro de operaciones el Señor Jesucristo. Si vamos a ver en Mateo 4:18, dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es el llamamiento al apóstol Pedro para que acompañase al Señor Jesucristo en su ministerio, porque desde aquel momento en que lo llamó junto con su hermano que estaba pescando, Andrés, ellos se dedicaron a seguirle al Señor. Dejaron la profesión que tenían de pescadores y ahora, como el Señor Jesucristo les promete, van a ser pescadores de hombres. Ciertamente, como lo hemos anunciado anteriormente, el Señor Jesucristo tenía en mente el estar preparando a su pueblo para que de aquel pueblo judío
pudiese salir los cimientos para lo que más adelante se denominaría la Iglesia del Señor Jesucristo. Estos años de popularidad, de preparación, todo aquello que conllevó en los 3 años y medio del Señor Jesucristo, después de haber cumplido sus 30 años, que es la mayoría de edad para el pueblo judío, entonces está con un sinnúmero de cosas que él hizo y que están registradas en su bendita palabra. Entonces ahora ya conociendo de dónde había sacado o dónde salió el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro ciertamente era hijo de Jonás. Jonás era un hombre pescador también, era de un lugar cercano al mar de Galilea, se llamaba el pueblo Betsaida. Entonces era Jonás de Betsaida, era el padre de Pedro y junto con Andrés. Ellos estaban siempre vinculados con aquel entorno de la pesca. Siempre habían sido pescadores, ese era su ámbito, era su profesión. Por tanto, ahora el Señor los invita a que dejen esa antigua profesión de ser pescadores y se dediquen a ser pescadores de hombres. El Señor tenía un propósito mucho más alto que el que ellos habían elegido como profesión. Entonces ahora vamos a ver en un cuadro sinóptico las etapas de la vida de Pedro. Ya estuvimos hablando que Jonás era el padre de Pedro, que se encontraba en Betsaida. Pedro tenía un sobrenombre que era Simón o Cefas. Entonces se le denomina con esos 3 nombres al mismo personaje: Simón, Cefas o Pedro. Y por supuesto era hermano de Andrés. Entonces ahora sí vamos a ver las etapas de la vida de Pedro. En primera instancia vamos a ver la formación. Todos hemos sido formados de alguna forma para cumplir una misión. En segundo lugar, la firmeza que Pedro tuvo después de haber sido preparado. Y en tercer lugar, hay un punto que se llama la humildad. Entonces vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo de Dios cada una de estas etapas de Pedro. Primero que todo vamos a ver la formación de Pedro. Vamos a tomar 2 ítems, que es la negación de Pedro y la afirmación de Pedro. Primero que todo, la negación de Pedro se encuentra en Mateo 26:70. Para quienes quieran hacer el seguimiento bíblico, en Mateo 26:70. Y allí nos están narrando la palabra que están acusando al apóstol Pedro respecto a que él pertenecía al mismo grupo de Jesús el Nazareno. En esta estancia ya está la persecución para el Señor Jesucristo y el arresto para su posterior llevada a la muerte. Pero entonces todos están muy asustados, pues no saben qué hacer o qué posición tomar, porque ahora el maestro ha sido tomado preso para enjuiciarlo. Entonces en este instante el apóstol Pedro también es acusado de que así como el maestro fue hecho preso, así también están acusando a que el apóstol Pedro pertenece a ese grupo que el Señor Jesucristo estaba liderando. Entonces una de las criadas de aquel lugar en donde estaba Pedro le dice: tú estabas con Jesús el Galileo, y le hace la acusación directa a Pedro. Pedro, pues él en su defensa se acobardó y empezó aquí la negación. La respuesta que dio Pedro ante la acusación de aquella criada que le estaba haciendo de una forma directa: tú estabas con Jesús el Galileo. Entonces Pedro dice: no sé lo que dices. Es decir, como que ignoró eso y no se hizo el que no, las cosas no eran con él. ¿Por qué? Porque estaban en un momento en el que había mucho miedo. Miedo, en primer lugar, porque el Señor Jesucristo había predicho ya que los acontecimientos que iban a acaecer en un futuro inmediato. Y ya habían visto que había sido perseguido el Señor Jesucristo hasta que lo habían tomado preso. Ahora estaban tomando
más retaliación por todos los seguidores de aquel Señor Jesucristo y Pedro estaba asustado. Es algo que nos pasa a todos los creyentes cuando empezamos a conocer las cosas del Señor. En ocasiones negamos esta verdad que está llegando a nuestras vidas, porque no estamos acostumbrados y porque estamos tan seguros dentro de una tradición que esa es la verdad, que cuando nos plantean otra alternativa en donde sí es la verdad, pues difícilmente la creemos. A esto mismo le estaba pasando al apóstol Pedro aquí. No sé lo que dices, le dijo a la criada como respuesta. Más adelante, otra de las criadas también hizo la misma afirmación. Ella dijo, también estabas con Jesús el Nazareno. Entonces ya hay dos versiones y ya hay una acusación que es secundada por otra de las criadas. Entonces esto va formando en Pedro una presión en donde él también tiene que defenderse de eso y empezar, como empezó ya la negación, ahora tiene que afirmar esa negación más aún. Entonces dice la palabra, dice, con juramento no conozco al hombre. Es decir, ya estaba perjurando. Todos sabemos y conocemos que la palabra perjurio es jurar en falso, jurar en vano. Y aquí estaba justamente perjurando, porque dice, con juramento no conozco al hombre. Estaba asustado, estaba acobardado, porque estaba en peligro su vida también, porque sabían que si tomaban al Señor Jesucristo y tal como Él había predicho, era para darle muerte. Por tanto, estaba asustado. Más adelante, ya no las criadas, sino las mismas personas con las que estaban, porque la Biblia dice que estaba en un patio. Entonces, otras de las personas que estaban ahí hicieron otro aseveramiento. Le dijeron, tu manera de hablar te descubre. Es decir, el apóstol Pedro había hablado y él hablaba como hablaba el Señor Jesucristo, de una manera diferente, porque todos conocemos que quien ha sido conocedor de la palabra del Señor habla diferente, piensa diferente, actúa diferente. Por tanto, estaban sacando a Pedro, que era uno de los seguidores de Jesús. Entonces él, con más ahínco, comenzó a maldecir, con juramento, no conozco al hombre. Démonos cuenta que cada vez va empeorando la situación. Al verse más presionado el apóstol Pedro, empezó ahora a maldecir. Como habían dicho que la manera de hablar le descubría, ahora empieza a hablar mal. No era el lenguaje de él, lo acostumbrado. Empezó a hablar como habla cualquier impío, cualquier persona que no conoce del temor de Dios. Entonces, esto lo hacía como una defensa personal para que no lo incluyeran en ese grupo, pues estaba en persecución. No conozco a aquel hombre. Entonces, es el momento en el que canta el gallo y se acordó el apóstol Pedro de que le había dicho que antes que el gallo cantara él lo había negado 3 veces. Y como en efecto así pasó, primero lo negó ante la primer criada, después hizo la negación, no conozco al hombre, con juramento ya ante la segunda criada. Y ahora que otras personas lo inculpan de esta manera, entonces comienza a maldecir, comienza a jurar en vano y dice a decir, no conozco a aquel hombre. Por supuesto, cuando el gallo cantó, Pedro se acordó que ya el maestro le había dicho que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dice la Biblia que salió de aquel lugar y lloró amargamente, porque sabía lo que había hecho, porque momentos antes le había dicho al Señor que estaba dispuesto hasta la misma muerte, que Él lo iba a seguir hasta la misma muerte. Ahora que estaba frente a esta situación, no hizo otra cosa más que negarlo.
Entonces, démonos cuenta la fragilidad humana. Todos nosotros estamos también en esta misma fragilidad. Nos comprometemos con alguien y con algo. Y cuando ya estamos con las cosas y las situaciones adversas, entonces echamos para atrás. Porque no queremos seguir. Porque está en nuestra naturaleza humana el desistir de cualquier compromiso que hayamos hecho. Él estaba comprometido con el Señor Jesucristo y ahora lo estaba negando. Entonces es una de las partes en las que forma esta formación de Pedro, la negación. Bien, ahora vamos a ver la afirmación. Ya cuando Pedro llora, reconoce, cuando ya las cosas son diferentes, entonces ahora viene la afirmación y esto lo podemos ver en Juan 21:15. En Juan 21:15 están las afirmaciones mucho después. No fue al instante, fue mucho después. Al Señor Jesucristo lo apresaron, lo enjuiciaron, le dieron muerte. Después de los 3 días resucitó y posteriormente se presentó nuevamente a los discípulos ya como un Jesús ya no atormentado, sino un Jesús resucitado, con un cuerpo muy diferente y un aspecto diferente al que él tenía antes de que lo mataran. Por esa razón es que los apóstoles no lo reconocieron, porque era ligeramente diferente, aunque el Señor pues sí tenía en cuenta que estas condiciones de que no le iban a reconocer, por lo tanto él se identifica y dejó las marcas en las manos y en los pies de la crucifixión como un testimonio para afirmar que él mismo era, para darle a entender a sus discípulos que se trataba del mismo Jesús que había muerto, ahora había resucitado y estaba hablando nuevamente con ellos. Ahora ya el Señor Jesucristo resucitado, entonces tiene otra conversación con el mismo Pedro respecto a aquella negación que hizo, y es lo que forma parte de la formación de Pedro, primero negándolo cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en carne, y después en la afirmación ya, cuando el Señor Jesucristo quería afirmarlo ya de una manera diferente, entonces es cuando hacen este encuentro. Entonces el Señor Jesucristo le hace una pregunta. ¿Me amas más que a estos?, le pregunta Pedro. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya las cosas habían cambiado porque había pasado mucho tiempo, había reflexionado sobre lo que había hecho. Ya la persecución contra ellos, pues aunque había asedio, no era tan ardua como lo fue cuando estaban buscando al Señor Jesucristo. Por tanto, tenía tiempo ya para pensar de que las cosas que hizo no estuvieron bien y de que de alguna manera procuraría enmendar todo aquello que hizo. Entonces, bajo este momento que el Señor Jesucristo le pregunta estas cosas, ¿me amas más que a estos?, Él le responde ya con seguridad y con afirmación, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bien, hasta el momento pues está muy claro todo. El Señor Jesucristo supo que Pedro estaba restaurado, que ahora lo estaba amando. Por tanto, el Señor vuelve a hacerle la misma pregunta. ¿Me amas? Y el apóstol Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fue la misma respuesta que obtuvo como la primera vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bien, pero entonces ahí estaba inquietando a Pedro. ¿Por qué razón le habría preguntado 2 veces la misma pregunta y la respuesta prácticamente era la misma? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Esto lo inquietaba y lo ponía nervioso porque no era normal. Si ya le había contestado, ¿cómo por qué le haría la segunda pregunta? Estaba inquieto por eso. Cuando el Señor le hace la tercera vez la misma pregunta, ¿me amas? El Señor, entonces el apóstol Pedro ya tuvo que bajar la cabeza y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Pero entonces en ese mismo momento entendió que él, cuando fue necesario el estar defendiendo su posición como cristiano, lo había negado 3 veces. Y ahora estas 3 veces también le estaba preguntando, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Él entendió que se trataba de aquellas cosas, de que estaba sanando su corazón. Cuando hubo la negación y cuando hubo todo, ahora está ratificando, está haciendo la afirmación en Pedro de que en verdad quiere el Señor Jesucristo que sea un discípulo sobresaliente, que tenga el denuedo necesario para poder seguir con el ministerio que ya estaba abierto para él, y que el Señor Jesucristo les había dado las pautas durante estos 3 años y medio que habían estado con los discípulos, les había dado las pautas para que pudiesen hacer la obra que él necesitaba que se hiciera. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que esta formación de Pedro fue una formación integral. La hizo el Señor Jesucristo y eso nos dice todo. Él es el mejor pedagogo, es el mejor de las personas que nos puede enseñar utilizando los recursos que Él considere apropiados. Bien, ahora vamos a ver en segunda parte, ya no la formación, sino la segunda, que es la firmeza. Eso sí ya es cuando propiamente Él empieza a actuar por sí mismo, porque el Señor Jesucristo vino, cumplió su obra, resucitó, subió al reino de los cielos, bajó otra vez para dar testimonio de que había resucitado y posteriormente ascendió otra vez al reino de los cielos. Es decir, aquí el apóstol ya está sin el Señor Jesucristo, él subió a los cielos, pero empieza a actuar como líder de aquel grupo que había formado durante estos 3 años y medio. Entonces, él fue el que propició el reemplazo de Judas. Recuerdan que Judas formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, pero que a causa de su traición que le hizo al Señor Jesucristo, él mismo fue y se mató colgándose a un árbol, y quedaron 11 apóstoles, pero sabían que debían de buscar un reemplazo para él, porque eran 12 los que se necesitaban, el grupo era de 12, ahora faltaba uno, era necesario suplir ese vacío y reemplazar, buscar un reemplazo. Entonces en Hechos 1:15 al 26 podemos leer, Hechos 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio, refiriéndose a Judas. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como uno de los 12 apóstoles. Esta incursión a ser líder y a tomar las banderas las estaba haciendo ahora el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ya se había comprometido por 3 veces. Cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿tú me amas?, él le contestó: sí, yo te amo. Y cada una de estas negaciones estaba ahora afirmando de que en verdad él estaba comprometido, recomprometido y más comprometido con el Señor. Por lo tanto, ahora estaba en ejecución de ese compromiso. Ya lo estaba haciendo con denuedo. Ahora ya no estaba solo, ni acobardado, ni con temor. Ahora el Espíritu Santo de Dios, que había descendido una vez el Señor partió, vino para quedarse, y ahora el Espíritu de Dios lo estaba asesorando, le estaba dando palabra, le dio el denuedo necesario para poder hablar, puso sus palabras en sus bocas para que ellos pudieran testificar de aquello que había ocurrido y para que todos aquellos pudiesen entrar en el camino. Bien, en segundo lugar, otra manifestación de la firmeza de Pedro. Fue un instrumento de Dios para la curación de un paralítico.
Esto lo encontramos en Hechos 3:6. Hechos 3:6 nos dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¿Recuerdan este episodio cuando el paralítico, siempre que estaba a la puerta del templo de la Hermosa, donde siempre por las tardes iba el apóstol Juan y el apóstol Pedro? Pues aquí ocurrió un milagro más, y este fue una de las manifestaciones gloriosas de que el Señor Jesucristo estaba hablando, pero con manifestaciones de poder. Aquí el poder estaba vigente. Estaban dándose en cuenta de que el paralítico se levantó y ahora estaba saltando, cosa que ningún otro de los escribas, fariseos o estudiosos de la ley pudieran hacerlo. Solamente el Señor Jesucristo. Ahora está a través del apóstol Pedro. Y Pedro se reviste cada vez más de autoridad, porque ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros oramos por algo y a través de la oración el Señor nos escucha y nos complace con la petición que estamos haciéndole en oración, nuestra fe crece. Imagino que para el apóstol Pedro también crecía su fe al ver que solamente con expresar su palabra se hacían los milagros, porque el Señor dio esa potestad para todos sus apóstoles y ahora para todos nosotros como hijos suyos. Bien, otra manifestación fue cuando llegó el Espíritu Santo de Dios. Dice, después de llegar el Espíritu Santo, explicó el sentido del milagro. Esto lo podemos encontrar en Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, démonos cuenta de que el apóstol Pedro es el que está encabezando todo ahora, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es ahora lo que está haciendo el apóstol Pedro, dando las explicaciones del por qué. Esto fue cuando descendió el Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas, se depositó allá sobre cada una de las cabezas de los 120 que habían en el aposento alto, en aquel momento cuando vino el Espíritu Santo de Dios, que se oyó un viento recio y fueron todos bautizados con el mismo Espíritu. Bien, él se estaba encargando de todas estas cosas ahora. Él estaba tomando el denuedo y tomando la vocería. En verdad estaba cumpliendo ahora, muy diferente a cuando estuvo en su preparación. Ahora estaba afirmado ya. Estaba haciendo las cosas con firmeza y con autoridad. Con la misma autoridad que el Señor Jesucristo delegó a sus apóstoles, él lo estaba haciendo. Bien, hubo otro evento dentro de esta firmeza del apóstol Pedro. Amonestó a Ananías y a Zafira, en Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te ha quedado a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en el corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose en los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Terminó
Ananías de esta manera. Estaba él mismo, el mismo Pedro, estaba al tanto de estas cosas. Estaba formando ya a otras personas. Todos quienes estaban alrededor de este evento sintieron gran temor porque supieron que Ananías le mintió al Espíritu Santo de Dios y al mentirle encontró su muerte, porque dice, expiró y lo sacaron y pronto lo sepultaron. Bien, entonces con la experiencia de Cornelio entendió que debía usar las llaves que Jesús le había entregado. Esto se encuentra en Mateo 16, 19 y dice Mateo 16, 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, esto lo dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Pero ahora vamos a ver en Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Hechos 10, 34 nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace. Había ocurrido aquí algo especial. El Señor había dispuesto al apóstol Pablo para que fuese a predicarle a todo el pueblo gentil, y al apóstol Pedro para que se encargara de evangelizar a todo el pueblo judío. Hasta ahí estaba todo claro, pero ahora ocurre algo con el centurión, con este centurión Cornelio. Este centurión Cornelio no pertenecía al pueblo judío, él era romano, por tanto era un gentil. Pero ahora ocurrió algo que puso a pensar a Pedro, lo hizo reflexionar y entendió. Cornelio, temeroso de Dios como lo registra la Biblia, hizo sus oraciones. Un ángel se le apareció, le dijo que era necesario que mandara a uno de sus siervos por Simón Pedro, que se encontraba, y le dio el sitio donde podía encontrar a Pedro, para que él viniese a su casa, que tendría palabras que darle. Así en efecto lo hizo. Cornelio mandó a su siervo: vaya, me trae al apóstol Pedro, dígale que lo necesito, y vino. En efecto, fue allá, el criado estuvo hablando con el apóstol Pedro accedió gustosamente, aunque habían ciertas limitaciones, porque dentro de la Misná es un compendio dado en un libro que estaba registrando todas las costumbres y tradiciones del pueblo judío. Y en esas costumbres estaba consignado de que una persona judía no podía acercarse ni entrar a una casa de un gentil, porque se contaminaba, porque sabían que el gentil estaba lleno de pecados y el judío procuraba mantenerse limpio, por tanto iba a ser una fuente de contaminación. El apóstol Pedro sabía estas cosas, pero el Señor lo preparó antes de estas cosas a través de un lienzo que se desplegó. Todos sabemos, en la Biblia dice que él estuvo en un éxtasis en donde se escurrió como en una pantalla un poco de animales que para el pueblo judío era prohibido el que los comieran. Eran inmundos, se consideraban inmundos. Mas sin embargo hubo una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, nunca lo haré, porque esos animales están contaminados. Entonces volvió la voz y le contestó que el Señor había santificado ya todo. Él no entendió aparentemente, pero ya con esta experiencia de Cornelio pudo entender de que en verdad ahora no era solamente el beneficio para el pueblo judío, sino que también el pueblo gentil era partícipe
de todas aquellas bendiciones que tenía para este pueblo. Continuamos con la tercera parte de las etapas de la vida de Pedro. La tercera parte la hemos denominado la humildad. Y esta parte de las etapas de la humildad es lo que tiene que ver con las acciones que estuvo emprendiendo el apóstol Pedro después de haber cumplido con su formación, dando testimonio de lo que Dios había hecho en él. Y ahora la última parte de la historia es el trabajo de la perseverancia revelado en las 2 epístolas que escribió. Él fue el autor de 2 epístolas que forman parte del canon bíblico, primera de Pedro, segunda de Pedro, y en estos 2 trabajos que él hizo como epístolas, en la primera ocasión deja sentar las bases de una iglesia como el cambio de actividad que él tuvo. Él inicialmente estuvo vinculado con el Señor Jesucristo en la etapa de la formación. Ahora ya concluida esta etapa, sigue otra etapa que es el cambio de actividades que él tuvo, vinculándose a la obra misionera que más adelante vamos a ver. En compañía de su esposa hizo viajes misioneros. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 9:5. Allí encontramos en su palabra que dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí Cefas está refiriéndose al apóstol Pedro. Habíamos visto anteriormente que uno de sus nombres también era Cefas. La alusión que están haciendo aquí el apóstol Pablo es justamente a Pedro, que él también tiene derecho de traer a su esposa con él en un viaje misionero. Entonces podemos ver que el apóstol Pedro, después de que terminó ya con la obra que el Señor le había encomendado, ahora se dedica a hacer viajes misioneros. Como decíamos, en la primera carta del apóstol Pedro está dirigida a los cristianos esparcidos por el norte de Asia Menor. Estos hermanos a los cuales se dirige son hermanos que han conocido de su palabra y por tanto él sigue discipulándolos. Un buen discipulador siempre tiene cuidado de todos sus discípulos, de tal forma que él los alienta, puesto que sabe que van a tener persecución y que la están teniendo ciertamente y que van a tener sufrimiento por causa de su fe. Entonces el apóstol Pedro hace que ellos se sientan animados, que no importan las adversidades que estén pasando, deben sentirse animados. Entonces, el apóstol procura alentarlos, recordándoles de su salvación. Esto es un recurso que también nosotros lo podemos utilizar cuando hay dificultades. A veces cuando el mundo parece sombrío, cuando a veces parece no haber soluciones, entonces apelamos como manera de consuelo el que ellos piensen en su salvación, que se olviden un poco de su futuro inmediato y empleen el argumento de su salvación. Esto es válido y en verdad trae consuelo cuando pensamos en lo que nosotros no hicimos por nuestra salvación y que el Señor Jesucristo sí lo hizo todo. Los anima dándoles a conocer una vida de esperanza, pues toda acción que de pronto el enemigo esté contra nosotros o que las mismas razones de la vida estén contra nosotros, entonces esto tiene su final. No hay noche que dure que todo sea oscuro, llegará el momento en que empezará a clarear ya. Entonces, de igual manera, aquí los anima dándoles a conocer todo lo que el Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros, porque después de traspasar las fronteras de la muerte estamos seguros de que el Señor nos llevará a una vida mejor, y esta es una esperanza que estamos esperando. Y les infunde también la esperanza apoyándose en la segunda venida. Es otro recurso también muy poderoso, que para hacernos olvidar de nuestra realidad inmediata,
el apóstol Pedro hace alusión aquí a que nos acordemos de la segunda venida del Señor Jesucristo, de todo lo que Él ha prometido a través de su palabra. Entonces esto también nos llena de gozo y nos hace olvidar de nuestra realidad pensando un poco más allá de lo que estamos nosotros viendo. Lo que ellos sufren es para prueba de su fe. Esta también es otra forma en la que el apóstol Pedro les hace saber a sus discípulos de que lo que están sufriendo es por causa de su fe y que el Señor nos había advertido que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces, a través de nuestra fe, nosotros debemos pensar un poco más adelante lo que vendrá. Bien, ahora en su segunda carta. En la segunda carta también hace referencia a muchos falsos maestros que hacían una doctrina aliviada, degradando la moral. Esto también lo advierte en su segunda epístola, porque ha llegado hasta sus oídos de que han habido personas que están enseñando un evangelio un poco más liviano del que él había enseñado. Entonces les hace la advertencia: tengan cuidado, porque lo único que hacen es degradar la moral y acomodar el evangelio a sus pretensiones, a sus intenciones que tengan. Entonces tengan cuidado. Y como una segunda parte de la segunda carta dice: para fortalecerlos en su fe, apela a las virtudes aplicadas a la vida cristiana, así como el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Entonces, resaltando estas cualidades, no tendremos ocasión de que el enemigo ponga su pie en nuestra vida. Entonces, más adelante, en un versículo que está en 1 de Pedro 1:8, carta escrita por él: porque si están estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace apelación a todas estas virtudes que es necesario que como creyentes en el Señor Jesucristo tengamos. Entonces son cartas que merecen ser leídas y releídas, porque aquí están compilados una serie de conocimientos que nos es útil ahora para nosotros como cristianos estudiantes de la Biblia. Hermanos, gracias por la atención prestada, gracias porque yo estoy seguro de que en su infinita misericordia el Señor procurará que todos nosotros seamos entendidos en todas estas cosas, sobre todo en los consejos que ellos mismos, quienes han tratado con el Señor, han puesto su granito de arena para enseñarnos y para que nosotros también podamos estar bien en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración y con esto concluimos este paneo que le hicimos a la vida del apóstol Pedro. Señor bendito del cielo, venimos a ti, Señor, con acción de gracias, porque sabemos que la vida del apóstol Pedro fue una vida ejemplar y que de ahí podemos aprender mucho, sobre todo cuando hay dificultades y que se nos presentan a diario. Entonces podemos hacer uso de los recursos tal como lo hizo él para apoyar y para animar a sus discípulos. Primero, acordándonos de que el Señor ha puesto promesas en su palabra por más allá de nuestra vida terrenal. Segundo, que la venida del Señor Jesucristo ha de ser con poder, con gloria, y que todos nosotros debemos estar preparados. Padre, que estas cosas estén en nosotros y que tu mano poderosa, Señor, siga alumbrando nuestro entendimiento para tener una comprensión mejor de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos seguiremos viendo.